guarde. Buenas noches para todos en la Primera Iglesia Bautista de Medellín y a todos los amigos y personas que están invitadas también para este tiempo de oración y tiempo de estudiar el libro de Isaías, la segunda parte. El Salmo 80 dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y la aplataste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y las vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano como el varón de su diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este es un salmo donde el músico principal suplica por la restauración del pueblo de Israel. Y en esta noche que nos reunimos, pues suplicamos al Señor también para que de manera especial la viña, a su iglesia, que está pasando por dificultades, pero que también de una u otra manera tú la estás bendiciendo con tu protección, con tu cuidado, con tu amor. Vamos a levantar una oración en esta noche antes de entrar al estudio del profeta Isaías en el capítulo 2 y en el capítulo, la segunda parte del libro de Isaías. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche yo quiero levantar una oración, Padre Santo, primeramente para darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú eres el único que merece, Señor, de todos nosotros, esa honra, esa entrega, ese compromiso, esa responsabilidad. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra nos muestran tu poderío, nos muestran, Señor, esa revelación a través de la creación, Señor, de lo hermoso y de lo precioso que tú eres. Ahora, Señor, tú nos has dado, Señor, tu palabra. Nos la has revelado, Señor, a través de profetas, a través de maestros, reyes, campesinos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que escribieron, Señor, este precioso libro, que tú les inspiraste por medio de tu santo y poderoso Espíritu. Hoy suplicamos, bendito Dios, que tenga, Señor, compasión de los enfermos. Yo oro, Señor, por los que han pedido, Señor, oración. Oro por la restauración del pastor Jerónimo Carrillo, bendito Dios. Oro por la restauración de su salud. Oro también por el papá de Carmen, bendito Dios, para que siga siendo restaurado, bendito Dios, de esta enfermedad. Asimismo, oro por su madre.
Oro por ella, Señor, para que tú la bendigas y la guardes en medio de las dificultades físicas que también tiene. Oramos también en esta noche por el hermano Carlos, por la hermana Orfa. Señor, oramos por Luceli, Señor, para que esos cálculos que tienen, Señor, sean desapareciendo poco a poco. O si tú permites, Señor, que vaya una operación quirúrgica, Señor, tú la vas a hacer, Señor, y la vas a controlar y la vas a dar lo que ella necesita, su salud. Oramos también por Norela, Señor, por su cadera. Oramos, Padre Santo, por la salud de los niños que están enfermos. Oramos, Padre Santo, por todos aquellos que necesitan de ti. En esta noche, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por la bendición de todos los niños y adolescentes. Yo oro, Señor, por el grupo de ITUS, por el ministerio de ITUS a nivel nacional, Señor, internacional, para que tú les bendigas grandemente, Padre Celestial. También oro, Señor, por el grupo Scout, por sus jefes. Oro, Señor, por estos adolescentes y estos jóvenes, Señor, para que tú los cuides y los protejas también en sus barrios de toda enfermedad. Señor, guarda a los pastores, a los misioneros, a los líderes, a todos, Señor, aquellos que están comprometidos, Señor, con tu obra, Señor, cuídalos. Oramos, Señor, por la sanidad. Yo sigo orando, Padre Santo, y sigo creyendo que el virus, Señor, no es el problema, bendito Dios. Yo creo que el problema, Señor, está en nosotros, Padre Santo, por nuestra forma de ser. Y tú, Padre Santo, quieres restaurar a tu iglesia y quieres formarla, Señor, en un carácter nuevo. Señor, yo sé que tú, una palabra tuya, Señor, bastará para que este virus desaparezca, Señor. No es la vacuna la que nos va a salvar. Eres tú, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, prepara nuestro corazón en esta noche para aprender, bendito Dios, de esta palabra y que juntos, Señor, podamos salir adelante, Señor, libro a libro, cada miércoles, Señor, con el estudio de estos libros preciosos de la palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo alabo y glorifico tu precioso nombre, Señor, en medio de nosotros, dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente les saludo de aquí, de mi casa. Veo algunas personas que conozco por ahí que están entrando. Bienvenidos a que hoy aprendamos más de este precioso libro. Para mí el profeta Isaías es un libro, es uno de los profetas más chéveres, digo yo, porque entre más leo este libro, entre más lo estudio, entre más aprendo del profeta Isaías, me doy cuenta que la gracia de Dios es todavía aún más grande. Por eso es uno de los profetas mayores y es uno de los mejores profetas que uno puede leer en la Sagrada Escritura. Hoy estaremos viendo la segunda parte. Hace 8 días estuvimos viendo el capítulo 1 hasta el capítulo 39 y hoy ese capítulo del 1 al capítulo 39 nos hablaba sobre el juicio y la esperanza que vendría sobre el pueblo de Israel. Además, el profeta Isaías, a través de estos 39 capítulos de la primera parte del libro, hace una denuncia pública, verbal, de manera muy especial contra los líderes del pueblo de Israel, profetizando la toma de los asirios hacia Jerusalén y luego profetiza también la toma de los babilonios, los cuales llevan al pueblo de Israel al exilio. En esa parte del capítulo 39 y el capítulo 40 que iniciaremos en el día de hoy, vemos que esta parte termina con el exilio del pueblo de Israel. El exilio es como el pueblo partió esclavo hacia una región totalmente extraña, donde fue cautivo durante 400 años antes de regresar nuevamente. El reino de Israel, según el profeta Isaías, sería derrumbado
como juicio de Dios. Así que en el capítulo 39 concluye con la predicción de la caída de Jerusalén y el posterior exilio del pueblo hacia Babilonia. Como decía anteriormente, 400 años duró el pueblo esclavo en la región de Babilonia al norte de Israel. 100 años después, todo vino a suceder y así como el profeta lo dijo de parte de Dios, así se cumplió. Por eso digo yo que es un libro tremendo a estudiar acerca del profeta Isaías. Pero la esperanza más grande del profeta Isaías sería una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado y todas las naciones serían unidas en paz. En esta noche, del capítulo 40 al capítulo 48, estos capítulos hacen una exploración de la gran esperanza que Dios tiene, que tenía para el pueblo de Dios y se ha ido transmitiendo para nosotros también hasta el día de hoy. Inicia con una gran esperanza, con un gran consuelo para el pueblo de Israel, donde dice que el exilio de Babilonia ha terminado. Además que el pecado de Israel ha sido tratado por el Señor a través de este tiempo de cautiverio en una tierra totalmente extraña, cultural, social y políticamente para ellos. Pero también este capítulo 40 del libro de Isaías nos muestra una nueva era, un nuevo episodio está comenzando para el pueblo de Israel y ahora el pueblo de Israel se prepara para regresar a casa. El reino de Dios se ve cada día más cerca y todas las naciones verán la gloria de Dios. Este anuncio, queridos hermanos, es un anuncio supremamente importante, aclarando pues que quién está diciendo o está escribiendo esto que estoy diciendo en esta noche. La voz de quien estamos escuchando es la voz de Dios hablando por medio del profeta Isaías. Desde el capítulo 40 al capítulo 66, último capítulo de este libro. Y la voz de quien estamos escuchando, la voz de quien estamos leyendo en la palabra de Dios, debería de ser alguien que está viviendo después del exilio. Es algo interesante que tenemos que aclarar en esta noche. ¿Por qué? Porque en otras palabras, en boca de los profetas Esdras y Nehemías, dos personajes que vivieron la cautividad en Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque no es la voz directa del profeta Isaías, pues Isaías ya había muerto 150 años antes, ya había muerto. Algunos piensan que es el profeta Isaías el que está narrando esto, que está hablando en su propia época y que había sido transportado por, así decirlo, 200 años en el futuro. Isaías vivió 720 años antes, luego vino el exilio y 530 años después de Cristo aparece que estuviera hablándole a las generaciones futuras. No sé si me entienden, queridos hermanos, pero no es Isaías el que está hablando. Isaías ya había muerto. Sin embargo, el mismo libro
de Isaías nos da pistas de lo que está sucediendo. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a observar 3 pistas que les puedo dar de lo que está sucediendo. El libro de Isaías, en el capítulo 8, Isaías capítulo 8, si usted tiene su Biblia o puede tomar notas, por favor tome, porque hay que constatar siempre lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8 de Isaías, del versículo 6 dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Rebelías. Parece que no dijera nada este texto, pero hay una pista muy importante, y es que el Señor le estaba diciendo a Isaías: toma una tabla grande y escribe en ella con letras grandes tocantes a una presa que se precipita. Y el profeta escribe que juntó testigos fieles al sacerdocio, a Urías, a Zacarías, hijo de Berequías, y también llegó a la profetisa, la cual concibió y dio luz a un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salai Hahams, que significa la presa se precipita. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Y otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. En otras palabras, la pista que les estoy dando acerca de lo que estaba sucediendo era que el asirio, el babilonio, había desechado el agua del pozo de Siloé. Había desechado las aguas benditas, las aguas puras y santas de Jerusalén. Y que el Señor raería nuevamente a Babilonia y saldría el pueblo en libertad. En el capítulo 29 del libro de Isaías, capítulo 29, el verso 10 dice: porque Jehová derramó sobre nosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de nuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Como todos sabemos, una pista de este tiempo de cautiverio era que el pueblo no tenía la escritura. No tenía la escritura, por lo tanto estaban ciegos. El Señor había cegado hasta que Esdras toma el rollo y lo lee al pueblo, y como explicaba en los capítulos anteriores, el pueblo dice a Esdras, dice: ¿no? Lo que tú hagas y donde tú vayas, nosotros vamos, porque Dios está contigo. Si tú no vas, nosotros no vamos a ir. Y asimismo con Nehemías, cuando toma la decisión por parte del Señor, poniendo en su corazón, al oír los lamentos, las quejas y la descripción de cómo se encontraban los muros y las puertas de Jerusalén, él solicitaba al rey para ir a reconstruir su ciudad, su patria. Entonces, hermanos, aquí en esta pista que les estoy dando, Dios derrama un espíritu de sueño, de conformismo, cierra los ojos de los profetas y pone un velo sobre las cabezas de todos aquellos que veían visiones o que podían enseñar la palabra de Dios. Un tiempo de silencio, 400 años
y solamente Esdras y Nehemías son los que son despertados por el Señor. En el capítulo 30, el verso 8 y el versículo 9 dice: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dicen a los videntes: no vean, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, decimos cosas halagüeñas, díganos cosas halagüeñas y profeticen mentiras. Eso era lo que el pueblo quería. Eso era lo que estaba sucediendo en medio de otra cultura, en medio de otra civilización, en medio de matrimonios no entre el pueblo de Israel, sino ya con hombres o mujeres que tenían ídolos y dioses diferentes. El pueblo se fue contaminando, ya no querían que los profetas les dijeran nada. Entonces se dice que el profeta Isaías, después de ser rechazado por los líderes del pueblo de Israel, el profeta escribió en los rollos sobre el juicio y sobre la esperanza, y que se los entregó a sus discípulos para que ellos los enseñaran. Miren lo que dice el capítulo 8. Capítulo 8 de Isaías, el versículo 16: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, Isaías escribió en los rollos sobre el tema del juicio y la esperanza, y entregó esos escritos a sus discípulos para que ellos los enseñaran. Isaías murió en el año 720 a.C. y los capítulos del 1 al capítulo 39 demuestran que fueron escritos antes del exilio. Antes del exilio. Después de que el exilio termina, los discípulos abren, leen el rollo y comienzan a aplicar sus palabras al pueblo. De este libro de Isaías, sus discípulos, profetas, los cuales Dios utiliza ¿para qué? Para extender el mensaje a través de las generaciones futuras. Cualquiera que sea, queridos hermanos, estos capítulos del 40 al 48 nos están demostrando que la profecía de Isaías se está cumpliendo. Nos demuestra que el siervo de Dios a las naciones, que habla el capítulo 42, nos comparte quién es verdaderamente el siervo de Dios. Pero Israel, en vez de dar testimonio a las naciones, comienza a quejarse. Y aún no solamente se contentaron con quejarse, sino acusaban a Dios. Y ellos lo dicen de manera muy clara en el capítulo 40. Isaías capítulo 40. En el verso 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
¿No sabéis que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor no pone atención a nuestros problemas realmente. No nos ayuda en nuestra aflicción. Entonces, es la queja y es la acusación contra Dios. Como consecuencia, el pueblo de Israel, hermano, pierde su fe en Dios. Y piensa, ojo con esto, piensa que los dioses de Babilonia son más poderosos que Dios. Así que desde el capítulo 41 al capítulo 47, estos capítulos están diseñados como si fueran a un juicio. Cuando usted lee estos capítulos del 41 al 47, estos capítulos reflejan una escena donde Dios está reflejando cómo Dios da una respuesta a las acusaciones del pueblo de Israel, y viene una respuesta de Dios muy clara y muy precisa. Pues les explica que el exilio en Babilonia no fue una negligencia divina ni fue un olvido del Señor. Fue un juicio por su desobediencia. Y por su desobediencia a Él como Dios creador y Dios todopoderoso. Además, les dice y les recalca en estos capítulos de que fue por su pecado que Dios levantó al imperio persa para conquistar a Babilonia para que Israel pudiera regresar a casa. Qué interesante, hermanos, lo que dice el capítulo 13. Capítulo 13 de Isaías, en el verso 17, he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se preocuparán, no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Y hace una descripción de Babilonia, hermosa, de grandes ornamentos, y será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¡Qué comparación! Y nunca más será habitada, ni se morará en ella la generación de generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí su majada, sino que dormirían ahí en ese lugar. Dios iba a levantar nuevamente el imperio asirio para conquistar a Babilonia y raerla. Mire que la compara con Sodoma y Gomorra, para que Israel, hermanos, pudiera regresar a casa. Por lo tanto, la condición correcta a la que Israel debiera llegar es que Dios es el rey de la historia. La conclusión a la que nosotros llegamos es que Dios es el Dios de la historia, pasado, presente y futuro. No son los ídolos de las naciones, no son los ídolos de madera, de barro, de hierro, etcétera. No son los ídolos lo que marca la historia del reinado en la tierra. Es Dios el rey de la tierra. Por lo tanto, Israel debía ver la caída de ellos como pueblo, debían de ver su esclavitud, debían ver este exilio
como una obra de la soberanía de Dios. Esto es muy importante, porque entre las características de Dios se dice que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que Dios es poderoso, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es todo amor y misericordia para nosotros. El pueblo debía reconocer de que Dios es rey de la historia, que Dios es soberano, un Dios soberano por sobre todas las cosas. Y que vieran a este siervo de Dios que sería levantado como el Hijo de Dios. Pero lamentablemente, como sucede también en el día de hoy, Israel es duro de corazón como sus antepasados. Y entonces sigue siendo rebeldes. Y entonces Dios nuevamente los descalifica. Pero Dios está listo para bendecir a las naciones. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más bien lo juzgaron, lo asesinaron. Pero la misericordia y la gracia del Padre lo levantó entre los muertos a Jesucristo para bendecir a las naciones. Dios descalifica al pueblo de Israel, pero está listo. A través del Pentecostés se abre toda una puerta hacia los gentiles, hacia todas las naciones. Dios está haciendo algo nuevo para resolver este problema. La palabra de Dios en este libro presenta al siervo cumpliendo la misión de Dios. La figura de Dios llamada el siervo de Dios, el cual, óigame bien, hará lo que el pueblo de Israel no ha podido hacer. Ahora ellos son Israel y los envía también a una nueva misión: restablecer a Israel para Dios, a convertirse en ser luz para las naciones. Este siervo que habla el profeta Isaías es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas y llevar el reino de Dios ¿a dónde? A todos, como el rey mesiánico. Y nos describe también que este siervo de Dios será rechazado, será golpeado y será asesinado por el propio pueblo. La narración del versículo Isaías capítulo 50, el versículo 4 y versículo dice: pero dije, por lo demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está y mi recompensa con Dios. Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová y el Dios. Este libro nos llena a nosotros de mucha bendición. El capítulo 52, a partir del versículo 13 hasta el 53, versículo 12, nos hablan de que este siervo de Dios sería también perseguido, asesinado, enjuiciado por el mismo pueblo de Dios. Que mientras está sucediendo, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está
muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta nos describe que el sacrificio del siervo es igual a un sacrificio por el pecado y rebelión de su pueblo. Pero el profeta Isaías advierte que después de su muerte, el siervo está vivo otra vez. Capítulo 53. El profeta, el siervo de Dios está vivo. O sea que no se queda muerto, enjuiciado, sino que resucita. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, dice Jehová, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por sus transgresores. El profeta dice que el sacrificio del siervo es igual a un sacrificio por el pecado y rebelión de su pueblo, pero el profeta también está advirtiendo que después de su muerte el siervo estará vivo otra vez. Describe su muerte y que su muerte provee un camino ¿para qué? Para las personas, declarándolas justas delante de Dios. Este capítulo 54 y 55 describen cómo las personas tienen dos maneras de responder al siervo de Dios. Algunas responderán con humildad y se arrepentirán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios está o hizo por ellas. Estas personas serán llamadas siervo de Dios, y también la semilla, aquella semilla santa, esa semilla que hablaba de los capítulos anteriores, aquel árbol será quemado, talado y será abandonado en el bosque, pero de este árbol quemado surgirá una semilla nueva que traerá bendición y vida. Aquella semilla santa del Señor que el profeta dice que será levantada, esa semilla traerá un nuevo remanente, y que este remanente experimentará, esto es maravilloso, queridos hermanos, la bendición del reino mesiánico. Pero también habrán los que no van a obedecer. Y la Biblia, el profeta los llama impíos. Impíos porque ellos rechazan y se resisten al siervo de Dios. En el capítulo 56 hasta el capítulo 66 nos lleva a conocer cómo los siervos de Dios heredarán el reino de Dios. Y estos capítulos unen todo el libro de una manera espectacular. En el centro de estos capítulos hay 3 poemas que nos describen cómo el siervo de Dios, lleno del Espíritu, está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y reafirma todas las promesas, afirmando la promesa de que la nueva Jerusalén será habitable nuevamente. Será habitable por los siervos de Dios, donde la justicia
donde el amor, donde la misericordia de Dios fluirán a todas las naciones del mundo. Dos oraciones se mueven en medio de estos. Hay tres poemas. El poema del centro reafirma todas las promesas, pero estas dos oraciones nos hablan el antes y nos hablan el después. En el capítulo 59 hay una oración de arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento. Pidiendo a Dios que les perdone, que venga de la misma manera que está en el cielo. Y al lado de estas oraciones hay más poemas. Capítulo 56 al 58. Y en el capítulo 65 al 66 hay varios poemas que contrastan con el destino de los impíos, que contrasta con el destino de los siervos hacia los impíos que contaminan su justicia. Y Dios traerá exclusión para esa ciudad. En otras palabras, serán eliminados de la ciudad. Pero para los siervos, aquellos que se arrepientan y que reconocen su propia maldad, serán eliminados y ellos heredarán la nueva Jerusalén. Aquella creación completamente será renovada, donde la muerte y el sufrimiento serán quitados para siempre. Y en esta parte del libro, en los capítulos 55 al 66, se nos dice que todas las naciones son invitadas a unirse a la familia del pacto de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué serán invitadas todas las naciones a unirse a la familia del pacto de Dios? Para que todos, óigame bien, todos puedan conocer a Dios, su Creador y Redentor. Este libro de Isaías termina con una visión completa del pacto de Dios a través del rey siervo sufriente. Dios crea una familia del pacto de todas las naciones. Un pacto proveniente de todas las naciones mediante una gran esperanza de una creación renovada. Donde Dios vendrá a la tierra, esta es la esperanza del libro de Isaías. Más adelante, nosotros cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, sin leer y comprender los libros del Antiguo Testamento, a veces no entendemos el por qué tenemos que arrepentirnos y creer en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. A veces no entendemos por qué Dios abrió las puertas hacia todos. El judío sigue hablando de la Torá, sigue la Torá simplemente, pero no ha entendido el Nuevo Testamento. Este libro es un libro no solamente para el antiguo, sino para nosotros hoy que somos hijos de Dios. A todos los que creyeren, a todos los que recibieren, a todos los que se arrepintieren, serán salvos. A los que confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, tenemos una esperanza escrita en este libro de que seremos una
o somos una creación renovada. ¿Usted está renovado, hermano? Usted ha sido renovado no por una religión, no por un pastor ni por un líder. Usted ha sido renovado por el Cordero de Dios, el siervo de Dios, sufriente. Nos incluyó a nosotros, a las naciones, dentro del pacto, el nuevo pacto, las buenas nuevas para la gloria y honra del Señor. Y nos da una esperanza, nos da una esperanza obedientes, de una gran bendición, donde nuestra esperanza está puesta en que un día Dios vendrá a la tierra, así como lo planteó con el profeta. Hoy seguimos esperando en la venida de Cristo Jesús como nuestro Rey y gobernante y soberano de todas las cosas. Les animo, queridos hermanos, para que ustedes en esta semana puedan releer este libro, los que no han podido estudiarlo. Recuerde que la meta es estudiar libro por libro de la Biblia los miércoles, y así como lo estábamos haciendo en el templo, sacábamos también un tiempo, como lo hice inicialmente hoy, para orar por los enfermos, por los adultos mayores, por nuestros niños, por todos, y interceder a Dios en oración, clamar a Él para que Él responda también nuestras oraciones, pero también prepararnos. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el libro de Génesis, ya vamos en el libro de Isaías, y les invito para que el próximo miércoles usted comience a leer el libro de Jeremías. Comienza a leer, y son más o menos 52 capítulos, y nos va a ayudar a entender mejor el Nuevo Testamento. Estoy seguro que cuando terminemos el último libro del Antiguo Testamento, vamos a tener una visión muy clara y muy precisa de lo que es el pacto de Dios para las naciones, de lo que somos hoy en día como hijos de Dios y como pueblo. Voy a levantar una oración y después daré algunos anuncios para que usted los tenga en cuenta. Espero que le haya gustado. Si tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda, puede escribirme, puede enviarme, llamarme. Estoy a su disposición para tratar de explicarle algo de este libro, pero ya con esta idea usted puede entender un poco más. Para ampliar un poco, usted puede entrar a leer la Biblia, libro de Isaías, y hay unos hermosos videos muy claros donde usted puede reconstruir nuevamente las estructuras de los libros, libro por libro. Próximo miércoles, el libro de Jeremías. Oremos, hermanos, en esta noche. Gracias, Dios Todopoderoso, por el profeta Isaías y por este libro que nos dejaste, Señor, como herencia, no solamente para tenerlo acá en este escrito, sino para leerlo y conocer sobre el juicio hacia Israel y sobre la esperanza de esa nueva Jerusalén que tú tienes y que tuviste para ellos, Señor, y que tienes para nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que así como hemos aprendido que cuando somos desobedientes, cuando somos negligentes, cuando desconfiamos en ti, tú permites, Señor, en medio de tu soberanía, exilios, situaciones como las que estamos viviendo de pronto, como la pandemia, o otro tipo de enfermedad a nivel personal o a nivel familiar, o una crisis económica, como también tú nos permites, Señor, entender que si somos obedientes, estaremos bajo la esperanza y bajo el pacto tuyo, Señor, esperanzados siempre en que tú vendrás por tu iglesia y ahí incluirnos a nosotros como hijos tuyos. Gracias te damos en esta noche por el siervo rey sufriente que nos cuenta Isaías, por ese Cristo que vino
por ese Jesús de Nazaret que fue enjuiciado, que fue crucificado, que fue muerto, sepultado, pero que fue levantado para la gloria y para la honra y para testimonio de que las escrituras se cumplen, de que tú has traído bendición y salvación a todas las naciones. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta noche, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, oramos, dándote a ti, oh Señor, toda la gloria y toda la honra en esta noche. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias nuevamente por estar atentos a aprender de esta enseñanza y están invitados nuevamente para el próximo miércoles. También los estoy invitando el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos nuestro servicio, nuestra predicación de la palabra de Dios. Recuerden, lo más importante es tener un corazón dispuesto para escuchar. Si no hay señal, si la tecnología nos traiciona, nos mata, nos envuelve, no tenemos los medios suficientes, sabemos que tenemos un Dios proveedor y que usted tiene una Biblia en su casa y que Dios hablará por medio de esa palabra, te hablará a ti en tu corazón. Tal vez no tienes los medios, no tienes el Facebook, no tienes YouTube, no tienes un celular bueno, pues Dios sabrá enseñarte por medio de la Escritura. Pero no te quedes, querido hermano y querido amigo, si tienes la posibilidad de tener el Facebook, de tener YouTube, ven, escucha la palabra de Dios que con mucho gusto estaré tratando de enseñarles. Si conoces a alguna persona que es sorda, estamos transmitiendo también con la ayuda de mi esposa que es intérprete de sordos. En este momento no está conmigo porque nos cruzamos. Ella está trabajando como intérprete en un colegio de señas, el Colegio Consejo de Medellín. Entonces no puede estar conmigo interpretando. Pero el domingo está con nosotros acompañándonos. Hermanos, gracias. Algunos no les conozco. Primera vez que los estoy viendo por acá. Dios me les bendiga. Otros son viejos amigos y viejas amigas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Estoy para servirles en este lugar. Que la paz de Dios les continúe acompañando. Amén. Dios les bendiga.